Bienvenidos a la cancha del chisme, el lugar donde desmenuzamos el drama futbolero con la misma precisión con la que otros analizan tácticas. Aquí no venimos a repetir el comunicado oficial ni a suavizar la realidad. Aquí venimos a contar lo que está pasando de verdad, lo que se comenta en los pasillos, lo que se susurra en los vestuarios y lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Hoy entramos en uno de los temas más tensos y polémicos del momento. La situación de Lamine Yamal, el tratamiento médico que nadie comunicó, el enfado monumental dentro de la selección española y el ambiente enrarecido que ha vuelto a incendiar la relación entre el FC Barcelona y la Federación. Una historia que ha explotado como una bomba y que sigue dejando preguntas, dudas y un silencio que dice mucho más que cualquier rueda de prensa. Y quiero que arranquemos con una pregunta simple, directa y casi incómoda. ¿Nos han contado toda la verdad sobre el estado y el tratamiento de Lamine Yamal? Porque la versión oficial parece incompleta. Lo que se ha filtrado no encaja del todo. Y lo que se comenta entre periodistas, médicos, jugadores y fuentes internas apunta a algo mucho más grande de lo que han querido hacer creer al público. Aquí en la cancha del chisme no estamos para quedarnos con la primera versión. Estamos para desmontar la historia desde dentro, para revisar cada detalle, cada silencio, cada gesto que ha generado sospecha. Porque este caso no es solo un tema médico, es un conflicto de poderes, un choque de egos y una falta de comunicación que amenaza con romper la frágil paz entre club y selección. Y lo más serio de todo es que en medio de esta tormenta está Lamine Yamal. Un chico de apenas 17 años que, sin buscarlo, se ha convertido en el centro de un conflicto institucional que viene de años atrás. Un conflicto que hoy vuelve a estallar, y que deja claro que cuando se trata de Lamine, cualquier pequeño movimiento se convierte en un terremoto. Así que prepárate, porque en los próximos minutos vamos a reconstruir esta historia desde cero. Vamos a analizar el ascenso meteórico del jugador, el tratamiento que desató la polémica, el enfado interno en la selección, los malos rollos en el vestuario, las tensiones entre Barça y Federación, la presión mediática y el impacto emocional que este caso está teniendo en uno de los talentos más grandes del fútbol mundial. Esto es la cancha del chisme. Aquí no maquillamos la realidad. Aquí te la contamos como es. Para entender por qué esta polémica ha explotado de una manera tan desproporcionada, primero tenemos que retroceder y analizar el fenómeno que ha sido, y sigue siendo, Lamine Yamal. Porque Lamine no es un jugador más. Es un futbolista que ha roto esquemas, que ha alterado el ritmo tradicional en el que crece una promesa y que ha obligado al fútbol español y europeo a mirar hacia él con una mezcla de admiración, presión e incluso recelo. Su ascenso no ha sido rápido, ha sido fulminante. Pasó de ser una joya de la Masía a convertirse en titular del FC Barcelona y pieza imprescindible de la selección española en cuestión de meses. Llegó a un nivel en el que dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad total. Y cuando eso ocurre tan joven, cuando los focos nunca se apagan y cuando las expectativas se disparan, cualquier detalle se convierte en combustible para la polémica. Lamine rompió récords de precocidad, debutó antes que casi todas las grandes figuras del fútbol moderno y lo hizo con una personalidad deportiva que sorprendió incluso a los veteranos del vestuario. Entrenadores, compañeros, rivales y analistas han coincidido en algo. Su talento es descomunal. Pero ese talento, además de admiración, genera una presión y un nivel de escrutinio irracional para un futbolista de su edad. Cada regate, cada asistencia, cada partido, cada gesto suyo se analiza al milímetro. Y así, poco a poco, la figura de Lamine Yamal dejó de ser solo la esperanza del Barça para convertirse en la cara joven del fútbol español. Un símbolo de futuro, un estandarte de una nueva generación, un jugador que por sí solo arrastra titulares y debates. Pero la consecuencia inevitable de un ascenso tan rápido es esta. Cuanto más importante es un jugador, más se discute su gestión. Sus minutos, su descanso, su alimentación, sus molestias musculares, su entorno, todo. No hay margen para el silencio, no hay espacio para la discreción. Y cualquier cosa que ocurra alrededor de su salud se convierte de inmediato en tema nacional. Y aquí es donde nace la raíz del conflicto, porque tanto el FC Barcelona como la selección española lo consideran fundamental. Ambos lo necesitan, ambos lo cuidan, ambos lo exprimen, y ambos creen tener la razón sobre cómo manejarlo. Por eso, cuando aparece un tratamiento que no se comunica a tiempo, cuando hay un informe médico que no llega o cuando alguien siente que se han saltado un protocolo, la tensión explota. El ascenso meteórico de Lamine Yamal explica por qué cualquier mínimo detalle se convierte en una tormenta mediática. Porque ya no es solo un jugador, es el proyecto del Barça, es la joya de la selección, es uno de los talentos globales más observados del fútbol mundial, y cuando un talento así se ve envuelto en un silencio médico, en un tratamiento no comunicado o en una fricción entre instituciones, la polémica no tarda en aparecer. Lo que en cualquier otro jugador sería una simple anécdota, en él se convierte en un terremoto. Su ascenso lo convirtió en estrella. Este conflicto lo ha convertido en el centro de una guerra que todavía está lejos de terminar. Este es el epicentro del terremoto. El punto exacto donde todo estalla. Porque si el ascenso de Lamine Yamal ya había creado un ecosistema de presión constante, lo que faltaba para que la situación explotara por completo era un detalle médico mal gestionado. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. La historia comienza con un tratamiento preventivo que el FC Barcelona habría decidido aplicar a Lamine para evitar molestias musculares recurrentes. Una medida lógica en un futbolista explosivo,
veloz y con una carga de partidos que no corresponde a alguien de su edad. Hasta aquí, todo suena razonable. Pero en el fútbol profesional, especialmente cuando hablamos de talentos imprescindibles, la clave no es solo lo que se hace, sino a quién se le informa y cuándo. La selección española asegura que nunca recibió un reporte detallado sobre ese tratamiento. Que los datos les llegaron tarde, incompletos o, directamente, no llegaron. Y no estamos hablando de un jugador cualquiera. Estamos hablando de la joya más brillante del fútbol español en este momento. De un futbolista que condiciona planes, estrategias y hasta convocatorias enteras. Cuando un talento así llega a la concentración con un historial médico que no ha sido comunicado de manera formal, es inevitable que salten las alarmas. Y así fue. Dentro de la selección hubo molestias, hubo tensión y hubo la sensación de que el Barça estaba jugando sus propias cartas sin tener en cuenta al equipo nacional. Una percepción muy peligrosa en este contexto. El silencio del Barça no ayudó. Tampoco la ambigüedad inicial de la selección. Los periodistas empezaron a detectar huecos en las versiones, contradicciones mínimas pero reales, detalles que no encajaban. Y, como siempre ocurre en el fútbol español, cuando los datos oficiales no llegan a tiempo, la especulación se instala. Y una vez se instala, no se va fácilmente. Algunos medios insinuaron que el Barça estaba sobreprotegiendo a Lamine. Otros que la selección no estaba siguiendo correctamente sus protocolos de comunicación médica. Otros incluso apuntaron a una posible estrategia del club catalán para controlar por completo la evolución física del jugador. No se sabe cuál es la verdad absoluta, pero lo que sí está claro es que nadie salió a frenarlo a tiempo. Y luego está la situación más incómoda de todas, que Lamine, sin quererlo y sin buscarlo, se convirtió en el trofeo simbólico de una batalla institucional. Una batalla en la que se enfrentan dos visiones. Por un lado, un club que quiere proteger a su diamante. Por el otro, una selección que exige transparencia total porque también depende de ese talento. La tensión escaló más cuando surgieron rumores de que algunos miembros de la selección descubrieron los detalles del tratamiento por terceros, no por un comunicado oficial. Y aquí es donde la historia toma un tono mucho más grave. Porque deja de ser un simple error administrativo y se convierte en una falta de confianza. El vestuario también lo notó. Jugadores de la selección comentaron entre ellos la situación. Algunos defendieron que Lamine debía estar protegido por encima de todo. Otros consideraron que el Barça estaba imponiendo su propio criterio sin tener en cuenta el trabajo del equipo nacional. Y así, poco a poco, se fue creando un clima enrarecido, una incomodidad colectiva que se hizo más evidente conforme los medios empezaron a presionar. Para colmo, el entorno de Lamine también se vio salpicado. Preguntas, visitas, llamadas, especulaciones sobre quién sabía qué, quién autorizó el tratamiento, quién decidió no comunicarlo, quién filtró los detalles. Todo se convirtió en un laberinto de información cruzada y en una demostración clara de que el manejo del caso fue, como mínimo, torpe. El silencio institucional del Barça, por un lado, y la indignación velada de la selección, por el otro, terminaron de encender el incendio. Y lo más grave de todo es que, mientras las instituciones se cruzaban reproches indirectos, el protagonista real de la historia seguía siendo un chico de apenas 17 años atrapado en una guerra de intereses que él no pidió ni eligió. Este tratamiento no comunicado no fue solo un error administrativo. Fue la chispa que reveló tensiones profundas que llevaban tiempo gestándose. Fue la gota que desbordó un vaso que ya estaba lleno. Y fue el inicio de la batalla abierta entre club y selección por el control de Lamine Yamal. La selección española no tardó ni un segundo en sentir que algo no encajaba. Apenas se dieron cuenta de que Lamine Yamal llegaba a la concentración con un tratamiento que no estaba reflejado en ningún informe oficial, el ambiente cambió de inmediato. Fue como si una sombra pesada se hubiera instalado sobre el vestuario, una mezcla de confusión y sospecha que nadie quiso verbalizar al principio, pero que todos percibían claramente. Para entender la magnitud del enfado, hay que comprender lo que significa Lamine para la selección. No es solo un titular, no es solo un joven prometedor, es el jugador alrededor del cual se está reconstruyendo el futuro del fútbol español. La estrella que ilusiona, la pieza clave que condiciona sistemas, roles y esquemas completos. Por eso, cuando algo tan delicado como su estado físico no está totalmente claro, la federación lo vive como un problema mayor. Las primeras horas fueron un caos silencioso. Silencioso porque hacia afuera nadie podía mostrar desconcierto, pero internamente el debate fue intenso. El cuerpo médico de la selección se reunió de urgencia para revisar los datos disponibles. No había informes completos, faltaban detalles técnicos, no se sabía qué dosis exacta había recibido Lamine, cuándo había empezado el tratamiento ni cuál era el plan a seguir. Era información fundamental y estaba incompleta. De inmediato, comenzaron las llamadas desde la Federación al FC Barcelona. Llamadas tensas, incómodas, con un tono que dejaba claro que la paciencia se había agotado. Desde la selección querían respuestas, querían transparencia total, querían saber si había algo más detrás de este tratamiento, y sobre todo querían entender por qué nadie les había advertido con tiempo. El vestuario también se agitó. Algunos jugadores veteranos, con muchos años en la selección, se mostraron molestos. Comentaron entre ellos que nunca habían visto algo así con un jugador tan importante. Otros más jóvenes preguntaban directamente qué pasaba, porque el ambiente se había vuelto extraño. La figura de Lamine, que debería haber sido motivo de ilusión, se convirtió de repente en el centro de un malestar generalizado.
Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando parte del staff de la selección insinuó que el Barça podría estar actuando con intención. No fue una acusación explícita, pero la frase quedó flotando en la sala. Esto no parece un simple despiste. Y ese comentario abrió la puerta a un nivel de tensión que ninguna de las partes pudo ignorar. La federación comenzó a sospechar que el club estaba intentando controlar la narrativa médica de Lamine incluso cuando el jugador estaba bajo supervisión nacional. Esto, para ellos, es inadmisible. La selección no solo exige información, necesita autoridad para gestionar a sus futbolistas. Y que el Barça actuara por su cuenta sin compartir todos los datos fue interpretado como una ruptura directa de confianza. A todo esto se sumaron nuevas complicaciones. Filtraciones internas empezaron a salir hacia la prensa. Nada grave al principio, apenas insinuaciones sobre una mala comunicación y molestia en el cuerpo técnico. Pero esos pequeños titulares encendieron rápidamente el circo mediático. Y cuando el ruido aumenta, la selección siempre queda observada con lupa. Cada gesto, cada silencio, cada frase se interpreta como una declaración de guerra. Uno de los puntos más delicados surgió cuando los preparadores físicos notaron que Lamine tenía ciertos límites en su capacidad de carga que no habían sido informados previamente. Ese detalle aumentó la indignación. Porque no solo faltaba información. La falta de esa información los había puesto en riesgo de trabajar con el jugador sin conocer sus condicionantes reales. El director deportivo de la federación intervino de inmediato. Convocó una reunión privada con el staff técnico y con parte del cuerpo médico. El mensaje interno fue claro. Esto no se puede repetir. Si el Barça vuelve a omitir información médica crucial sobre un jugador clave, la RFEF tomaría medidas formales. Fue la primera vez en años que se habló abiertamente de elevar una protesta institucional contra el club catalán. La tensión llegó a tal punto que algunos miembros de la selección propusieron reducir la carga de entrenamientos de Lamine hasta obtener información completamente verificada. Otros defendían directamente no alinearlo en los primeros partidos por precaución. Hubo división de opiniones, algo que rara vez ocurre en un equipo nacional tan profesionalizado. Mientras tanto, el propio Lamine se convirtió sin quererlo en el centro del huracán. Preguntas constantes, revisiones extras, una atención médica excesiva que, aunque bien intencionada, lo hizo sentir observado y presionado. El silencio del Barça lo había dejado desprotegido ante un entorno que, aunque enfadado con el club, terminó descargando parte de esa tensión en el jugador. El episodio del tratamiento no comunicado no solo generó molestia, rompió un vínculo que llevaba años construyéndose entre ambas instituciones. La selección sintió que el Barça les había faltado al respeto, que los había dejado fuera en un asunto crucial, y esa herida, lejos de cicatrizar rápidamente, dejó una marca profunda que condicionará las próximas convocatorias. Lo que comenzó como una simple falta de comunicación terminó convirtiéndose en un conflicto institucional. Un choque de egos, una guerra silenciosa por el control de Lamine Yamal. Y para la selección española, este incidente fue la prueba de que algo se ha fracturado y que la relación con el Barça ya no será la misma. Si la selección reaccionó con indignación, el Fútbol Club Barcelona lo hizo con una mezcla muy calculada de silencio y defensa interna. Un silencio que no alivió la tensión, sino que la amplificó. Porque mientras en la concentración de España todo era incomodidad, preguntas y llamadas cruzadas, en Barcelona el ambiente era completamente diferente. Allí se respiraba un tipo de calma que no era tranquilidad, sino control. Control de la narrativa, control de la información y, sobre todo, control sobre Lamine Yamal. Dentro del Barça, la reacción inicial fue cerrar filas. Su postura fue simple. Ellos estaban haciendo lo correcto. Para el club, el tratamiento aplicado a Lamine era preventivo, necesario y perfectamente normal para un jugador que acumula una carga física altísima. Según su versión interna, no había nada que ocultar. Y precisamente por eso, desde su perspectiva, la polémica estaba siendo exagerada y mal interpretada. Pero más allá del discurso oficial, la realidad es que el Barça sabía que había cometido un error en la comunicación, o al menos que así lo estaba interpretando la selección. Y, aún así, el club tomó la decisión consciente de no alimentar el fuego respondiendo a cada acusación. Prefirieron el silencio, un silencio quirúrgico, un silencio que, para algunos, sonaba a provocación. La directiva se reunió de urgencia en cuanto recibió las quejas desde la federación. En esa reunión hubo dos posturas claras. Los que creían que debían salir públicamente a matizar la situación y los que defendían que hablar solo empeoraría las cosas. Ganó la segunda postura, dejar que pase la tormenta, no dar explicaciones extensas, no abrir más frentes, no revelar detalles médicos que consideraban internos. En resumen, proteger al club y proteger a Lamine, aunque eso implicara tensar aún más la relación con la RFEF. El vestuario del Barça, por su parte, vivió la situación con preocupación, pero también con un cierto sentimiento de pertenencia. Los jugadores sabían que Lamine estaba siendo el centro de una disputa institucional y, lejos de culpar al club, muchos defendieron que el Barça estaba haciendo lo que tenía que hacer, cuidar a su jugador más valioso. Algunos futbolistas veteranos incluso comentaron internamente que la selección se pasa con la carga y que Lamine aún está en etapa de desarrollo, lo que generó una visión muy clara dentro del vestuario culé. Había que protegerlo, aunque eso molestara a otros. También hay una realidad que nadie en el Barça dice abiertamente, pero que todos entienden. Lamine Yamal es,
a día de hoy, el activo más importante del club. Deportiva y económicamente, es el jugador que puede marcar el futuro del proyecto, el que puede sostener al equipo en momentos difíciles, el que puede convertirse en la nueva cara del barcelonismo mundial. Y eso hace que cualquier tema relacionado con su salud se trate como si fuera un secreto de Estado. Fuera de cámaras, algunos miembros del cuerpo técnico culé sí admitieron lo evidente, que la comunicación podría haber sido mejor. Pero al mismo tiempo, defendieron una postura muy firme. Ellos no creen que la selección esté manejando correctamente la carga física de los jóvenes. Para ellos, España está apretando más de la cuenta. Y, desde esa visión, el silencio del Barça no fue descuido, sino una forma de proteger un proceso que consideran suyo. Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando empezaron a circular versiones en la prensa de que el Barça había ocultado el tratamiento. Esa palabra, ocultar, generó molestia en la directiva. Aseguraron en privado que jamás se ocultó nada, simplemente no se informó, aún, porque estaban esperando los resultados completos del proceso. Para ellos, informar sin datos finales podría haber creado más confusión. La directiva también temía otro efecto colateral, que la polémica dañara la imagen pública del club en un momento deportivo delicado. Por eso decidieron que la estrategia sería mantener un perfil bajo, dejar que la selección gastara su energía en la indignación y no entrar en un intercambio de declaraciones que habría convertido el asunto en un conflicto nacional abierto. Pero lo más polémico de todo fue la posición del entorno de Lamine Yamal. Personas muy cercanas al jugador defendieron al Barça sin dudar. Alegaron que el club lleva meses cuidándolo de manera personalizada, evaluando cada carga muscular, cada molestia, cada minuto en el campo. Desde esa perspectiva, la idea de que la selección critique la gestión culé se percibe como un ataque directo a quienes realmente conviven con el jugador a diario. El resultado de todo este cruce de posturas fue un ambiente tenso, frío y distante. El Barça no retrocedió, no pidió disculpas, no admitió error, y aunque internamente sí reconocen que hubo un fallo de comunicación, no están dispuestos a asumir ninguna responsabilidad públicamente. El club considera que actuó en beneficio del jugador, que nadie tiene derecho a cuestionar ese criterio y que la selección, si quiere información, debe mejorar sus propios canales de coordinación. En resumen, la postura del Barça fue clara: proteger a Lamine por encima de todo, incluso si eso coloca al club en el centro de una tormenta política y deportiva. Una postura firme, polémica y que ha dejado la relación con la selección en un punto de tensión nunca antes visto con un jugador tan joven. Si algo caracteriza a las grandes polémicas del fútbol español es que nunca se quedan dentro del vestuario. Todo acaba filtrándose, exagerándose y multiplicándose en los medios. Y en esta ocasión, con Lamine Yamal en el centro, la maquinaria mediática se activó como si estuviera esperando una chispa. Bastó un comentario cruzado para que el conflicto estallara en todas las portadas. El punto crítico llegó cuando ciertos periodistas, supuestamente cercanos al entorno de la selección, insinuaron que la federación se había enterado, tarde y mal, del tratamiento de Lamine. Se habló de sorpresa, de molestia y de un enfado real por sentirse apartados de una información clave. Y claro, en cuanto esas declaraciones salieron a la luz, desde Barcelona respondieron con su narrativa, que todo se había comunicado correctamente y que la selección estaba dramatizando para proteger su imagen. A partir de ahí, se desató la batalla. Cada medio tomó un bando. Unos defendían que el Barça actuó por el bien del jugador. Otros aseguraban que la selección tenía motivos para sentirse ninguneada. Y entre esas versiones cruzadas, se generó un fenómeno muy típico del fútbol español: la guerra de filtraciones. Información que aparece sin firmar, supuestas fuentes que hablan desde la sombra, comentarios sacados de contexto, y un ruido constante que solo perjudica al que menos culpa tiene: Lamine. Lo más grave es que hubo periodistas que llegaron a insinuar que el Barça estaba manipulando la narrativa para mantener un control absoluto sobre el jugador. Y no faltaron los que acusaron a la selección de presionar sutilmente a Lamine para que priorizara ciertos compromisos. Estos mensajes, aunque no fueran oficiales, se viralizaron y sembraron más desconfianza entre ambas instituciones. Cada día surgía una versión distinta, una nueva especulación, un nuevo conflicto inventado o exagerado. Y mientras tanto, las redes ardían. Aficionados de la selección contra aficionados del Barça. Culés acusando a la federación de irresponsabilidad. Seguidores de España criticando al club por protectores excesivos. Y todos hablando sobre lo que deberían hacer, sobre lo que supuestamente hizo mal el otro, y sobre lo que, dicen, Lamine tendría que decidir. Como si un jugador de 17 años pudiera cargar con toda esa presión mediática sin consecuencias. El momento más tenso de esta guerra mediática ocurrió cuando se filtró que en la selección había miembros que estaban molestos por la gestión del entorno de Lamine. Esa frase, sin nombres y sin contexto, bastó para incendiar el vestuario virtual del fútbol español. Porque ¿qué significa el entorno? ¿Se referían a su familia, a su representante, al club? ¿O estaban insinuando que alguien estaba influyendo directamente en las decisiones del jugador? Del otro lado, también hubo comentarios, que en la federación hay voces que exageran todo para no asumir sus propios errores. Que se sienten incómodos con el protagonismo de un jugador tan joven. Que no toleran la presión mediática que viene con una estrella tan precoz. Nada se confirmó oficialmente, pero las insinuaciones corrieron como pólvora. Y ahí es donde se ve lo más preocupante de toda esta historia.
Cómo un conflicto mal gestionado se convierte en un monstruo mediático que crece sin control. Porque al final, ni el Barça ni la selección hicieron nada para frenar la narrativa. Nadie salió de manera contundente a calmar el ambiente. Y cuando los protagonistas callan, la prensa habla. Y cuando la prensa habla demasiado, la polémica se vuelve imposible de apagar. Este bloque demuestra algo claro. Lamine Yamal no solo está cargando el peso del fútbol español, sino también el peso de un ecosistema mediático que necesita conflicto constante para sobrevivir. Y mientras unos se pelean, otros opinan, otros manipulan y otros confrontan, Lamine sigue en el centro, intentando simplemente jugar al fútbol. Pero con este nivel de exposición y esta guerra de versiones, es imposible no verse afectado. La pregunta ahora es, ¿quién va a dar el primer paso para bajar la tensión? ¿O están todos tan metidos en la batalla que prefieren seguir alimentando la polémica aunque afecte al jugador del que todos dicen preocuparse? Llegamos a uno de los puntos más delicados de toda esta historia. Porque detrás de los comunicados fríos, de las filtraciones malintencionadas y de las peleas entre instituciones, hay un adolescente. Un chico de 17 años que, sin buscarlo, se ha convertido en el epicentro del fútbol español. Un jugador que, a su edad, ya carga con un peso que ni muchos veteranos soportarían, ser el futuro inmediato del Barça, de la selección española y, según algunos, del fútbol global. Mientras Barça y selección discuten por su manejo médico, los medios lo ponen en portadas cada semana y las redes lo colocan en debates interminables, Lamine vive la parte menos glamorosa del éxito precoz, la presión desmedida. No hay respiro, cada partido, cada gesto, cada minuto que juega o no juega se convierte en un análisis público. Y lo peor es que esa presión no siempre viene con cariño. Muchas veces llega con exigencia extrema, con críticas excesivas y con comparaciones que no tienen sentido para un chico de su edad. Porque ese es otro de los grandes problemas, las comparaciones. Lamine no puede dar 2 pases seguidos sin que alguien diga que es el próximo Messi, o el nuevo fenómeno del fútbol europeo, o incluso sin que lo enfrenten con jugadores consolidados. Y claro, esas comparaciones no solo inflan expectativas imposibles, también generan celos, roces internos y opiniones externas que complican aún más su entorno. Alguien tan joven no debería tener que leer, escuchar o soportar que cada paso suyo se mida en términos absolutos. El entorno futbolístico habla constantemente de proteger a los talentos jóvenes, pero a la hora de la verdad, cuando aparece una figura como Lamine, esa protección se evapora. Los clubes quieren que juegue todo. La selección quiere que juegue todo. Los medios quieren que sea el protagonista de cada historia. Las redes quieren convertirlo en contenido diario. Y nadie se detiene a preguntarse qué supone esto emocional, física y mentalmente para un jugador que apenas está empezando a entender cómo funciona este circo mediático. La presión tampoco viene solo de fuera. Dentro de los vestuarios hay dinámicas complejas. Hay veteranos que lo apoyan, pero también hay quienes pueden sentir que un chico de 17 años esté captando todo el foco. No es algo anormal, es humano, pero en un ambiente ya tenso por el conflicto entre Barça y selección, esas pequeñas tensiones internas pueden magnificarse. Y Lamine, sin quererlo, queda atrapado en esa red de expectativas, egos y responsabilidades. La polémica del tratamiento no comunicado solo empeora esta situación, porque ahora, además de las comparaciones habituales, se suma la narrativa de fragilidad, de presión física, de dudas sobre su estado real. Y cada noticia que sale, cada rumor sobre molestias musculares, cada comentario sobre la gestión de su carga, alimenta la idea de que él tiene que justificar constantemente que está bien, que puede rendir, que puede seguir siendo el jugador determinante que todos esperan. Y luego están las voces externas. Exjugadores que opinan desde los platós como si lo conocieran personalmente. Comentaristas que sugieren cómo debería manejarse su carrera. Aficionados que lo critican cuando no brilla o cuando se le cuida demasiado. Y en medio de todo eso, Lamine intenta simplemente competir, mejorar y disfrutar del fútbol, un deporte que a veces parece más un campo minado mediático que un juego. Este bloque muestra una realidad incómoda. Lamine Yamal es víctima colateral de un sistema que dice proteger a sus jóvenes estrellas mientras las expone a una presión que ni los adultos soportan. La polémica del tratamiento solo puso bajo la lupa un problema más profundo. España y el Barça han depositado tantas expectativas en él que cada pequeño detalle se vuelve titular, y cada error, un drama nacional. La pregunta es, ¿hasta cuándo podrá soportarlo? ¿Y quién va a dar el paso para quitarle esta mochila que no debería cargar? Porque si algo nos ha enseñado la historia del fútbol es que los jugadores jóvenes no se rompen solo físicamente, se rompen mentalmente cuando el entorno olvida que, antes que estrellas, son personas. Aquí nos preguntamos cómo se siente realmente el jugador. A simple vista parece tranquilo, pero es evidente que la situación lo está desgastando. Su lenguaje corporal en algunos partidos, su seriedad en ciertos momentos y la tensión visible alrededor del club dejan claro que no está viviendo sus días más fáciles. A los 17 años, nadie está preparado para manejar este nivel de expectativas, conflictos y ruido. En el Fútbol Club Barcelona también hay preocupación. Su jugador más prometedor está en el centro de una polémica nacional. La directiva intenta calmar las aguas. El cuerpo médico defiende sus decisiones. El entrenador busca protegerlo de la exposición mediática. Pero el daño de imagen está hecho. La sensación de que el Barça oculta información o gestiona mal las comunicaciones vuelve a aparecer,
Y eso afecta tanto dentro como fuera del club. Este es uno de los debates más peligrosos. Hay quien asegura que Lamine está demasiado protegido. Otros creen que se le está forzando más de la cuenta por su talento. Otros afirman que la presión que recibe es injusta para su edad. Cada postura tiene argumentos válidos, pero lo cierto es que su situación es excepcional y delicada. Aquí, en la canta del chisme, la postura es clara. En medio de toda esta tormenta, Lamine es más víctima que culpable. Él no pidió ser el centro del conflicto. Él solo quiere jugar al fútbol. El seleccionador también está bajo la lupa. ¿Gestionó bien la situación? ¿Debería haber pedido más información? ¿Fue demasiado duro o demasiado permisivo? Sus declaraciones públicas no han calmado las dudas. Para algunos, ha intentado desviar la responsabilidad. Para otros, simplemente ha sido víctima de un malentendido que lo superó. Lo cierto es que cada una de sus palabras ha creado más preguntas que respuestas. Este caso deja abiertas muchas dudas importantes. ¿Quién falló realmente? ¿Hubo falta de comunicación o algo más profundo? ¿Se protegió a Lamine o se ocultó información? ¿Por qué nadie quiere asumir responsabilidad? ¿Se está usando al jugador como arma en una guerra entre instituciones? Son preguntas incómodas que nadie parece querer responder. Y así llegamos al final de este recorrido lleno de tensión, contradicciones y silencios incómodos que rodean a Lamine Yamal en medio de una de las polémicas más grandes que han sacudido al fútbol español en los últimos años. Hemos visto cómo un tratamiento médico mal comunicado puede convertirse en un incendio entre instituciones, cómo los medios alimentan el conflicto hasta deformarlo, cómo la presión recae, injustamente, sobre un jugador que apenas comienza su carrera, y cómo la conversación global ha llevado este caso mucho más lejos de lo que nadie imaginaba. Lo que está claro es que esta historia aún no ha terminado. Las heridas siguen abiertas, las explicaciones no han sido suficientes y las tensiones continúan marcando la relación entre el Barça y la selección española. Y mientras tanto, Lamine Yamal sigue en el centro de todo, intentando simplemente jugar al fútbol mientras el país entero debate cada detalle de su vida deportiva. Aquí, en la cancha del chisme, seguiremos atentos a cada movimiento, cada declaración, cada filtración y cada giro inesperado de esta novela futbolera. Porque si algo nos ha enseñado esta polémica es que cuando se trata de Lamine, nada pasa desapercibido y todo puede cambiar en cuestión de horas. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de toda esta situación? ¿Quién crees que tiene razón, el Barça o la selección? ¿Es Lamine una víctima del sistema o simplemente el centro inevitable de una disputa que nadie quiere reconocer? Tu voz importa, y aquí siempre la escuchamos. Si te gustó este análisis y quieres que sigamos destapando polémicas, teorías, filtraciones y todo lo que se esconde detrás del fútbol español, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu comentario ahí abajo. Todo esto se mantiene vivo gracias a ti, así que únete a esta comunidad y sigamos juntos desgranando cada capítulo de este enorme debate. La conversación no termina aquí, apenas está empezando.